Buenos días, tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Luis Ricardo Luengas Pinzón. El presente video es para cumplir con la guía de actividades, el cual nos dice que debemos instalar el programa de MATLAB. Como lo vemos, debemos realizar 4 ejercicios con algoritmos de programación. Iniciaremos con el primer ejercicio. Tenemos aquí en esta línea el CLC, que es el que nos va a borrar todos los comandos que estén en la ventana Command Windows. Después seguimos con Clear, el cual nos va a borrar los registros del Workspace. Luego iniciamos el primer ejercicio haciendo la presentación, que es un algoritmo para un divisor de tensión. Entonces lo señalamos con el título Programa para calcular voltajes en un divisor de voltaje. Continuamos. En esta línea nos pide que ingresemos el voltaje total. Después nos dice que el usuario debe ingresar el valor de la resistencia 1 en ohmios. Después nos dice que la resistencia 2. Luego seguimos. Entonces nos dice estos valores van a quedar guardados en R1, R2, para lo cual internamente hace el programa hace el cálculo de BR2 es igual a la resistencia 2 sobre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje total. Para el cálculo en BR1 tenemos acá es igual al voltaje total menos el voltaje en R2. Luego como es un circuito en serie, entonces se hace la resta. Para mostrarlo al usuario tenemos el comando en esta línea, el f'F, el cual nos va a mostrar esta posibilidad de un mensaje, y adicional esta variable que es f, acompañada luego de este slash n, que es el que nos va a dar un enter, y luego el mensaje que nos da el voltaje en R2. Vamos a hacer la presentación al usuario. Entonces nos dice que ingrese el voltaje de entrada, al cual le vamos a colocar 12 voltios. Después de eso nos dice que ingrese el valor de la resistencia 1, que sería R1, que es de 3 ohmios. Continuado con eso, nos dice que ingrese el valor de la resistencia 2, o sea R2. Le vamos a colocar un valor de 7 ohmios, y nuestro resultado nos dice que el voltaje en R1 es igual a 3,6 voltios y el voltaje en R2 es 8,4 voltios. Aquí tenemos nuestro resultado. Continuando, nos dice que el ejercicio 2 nos seguimos igual con Clear, con CLC, Clear, que es el que borra todo de la barra de Workspace. Entonces hacemos la presentación. Este es un programa para calcular corriente en un divisor de corriente. Tenemos entonces la intensidad total. Hay que hacer la entrada del valor, que nos dice que ingrese el valor de la corriente total en amperios. Luego nos da la entrada de el valor de R1, que nos dice ingrese el valor de la resistencia 1 en ohmios. Luego nos dice R2, ingrese el valor de la resistencia 2 en ohmios. Luego nos dice que I1, la intensidad en 1, es igual, según esta fórmula, entonces tenemos la intensidad total por
R2 sobre R1 más R2. Luego tenemos I2 es igual a intensidad total por R1 sobre la suma de R1 más R2. Luego tenemos, para hacer la presentación, es F', la matriz, y el valor de el mensaje de el valor de corriente en R1 con la función F acompañada de él, la unidad en amperios, y el /n, que es el que nos da el enter para seguir, y el mensaje, el cual es el valor de corriente en R2 es con la función F acompañada de la unidad amperios en la intensidad 1 y la intensidad 2. Vamos a hacer la simulación. Damos CLC para borrar los comandos en Command Windows. Luego realizamos, entonces nos dice, la presentación dice, ingrese el valor de la corriente total en amperios. Entonces vamos a colocar 14. Nos dice, ingrese 14 amperios, nos dice que ingrese el valor de la resistencia 1 en ohmios. Vamos a colocar un valor de 45 ohmios. Luego nos dice, ingrese el valor de la resistencia 2 en ohmios, que sería de 32 ohmios. Y nos dice que el valor de corriente en R1 es 5.8182 amperios, y el valor de la corriente en R2 es 8.1818 amperios. Luego continuamos con nuestro ejercicio 3, el cual nos dice que, perdón, vamos a borrar aquí. Listo. Entonces, en nuestro tercer ejercicio tenemos igual CLC, que ya sabemos para qué es, el comando de borrar en la barra Command Windows, Clear, que es para borrar los comandos de la barra de Word Space. Seguimos, entonces hacemos la presentación. Este es un programa para calcular unidades de resistencia y voltaje. Seguimos, entonces nos dice, en esta línea tenemos la entrada de voltaje. Entonces nos dice el mensaje, ingrese el voltaje en voltios. Después seguimos con R, la entrada de la resistencia, que sería el valor en ohmios. Nos dice que debemos hacer un programa que almacene arreglos. En el primer arreglo, en el arreglo 0, tenemos el voltaje y la resistencia. Luego, en el siguiente arreglo nos dice que en este primer arreglo debemos expresar nuestras unidades en milivoltios, microvoltios. Luego continuamos con nanovoltios, kilovoltios y por último megavoltios. Luego nos dice que teniendo debemos hacer un segundo arreglo para el valor de las resistencias. Entonces tenemos las resistencias que serán expresadas en miliohmios, luego en microohmios, luego en nanoohmios, luego en kiloohmios y luego en megaohmios. Nos dicen que una vez se haya generado los dos arreglos anteriores, el programa deberá generar un tercer arreglo,
donde se calcule el valor de las corrientes que circulan en las unidades de medida, para la cual aplicamos la ley de Ohm, donde sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces hacemos nuestro tercer arreglo, que sería A3 es igual a la intensidad en miliamperios, después sería microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Después de eso hacemos la presentación con la matriz F'F, el cual nos da el mensaje del valor corriente es, acompañado de la función D en amperios, y el cual nos va a arrojar la intensidad del tercer arreglo en miliamperios, el cual después nos va a decir que nos va a arrojar el valor en microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Hacemos la presentación. Entonces nos dice: programa para calcular unidades de resistencia y voltaje. Entonces ingrese el voltaje en voltios, entonces coloquemos 24 voltios. Nos dice ingrese el valor de la resistencia en ohmios, coloquémosle 42 ohmios, y aquí nos está arrojando el valor de la corriente, que es de 5,71428 con exponente a la menos 1 amperios, y nos va a dar lo solicitado, que sería 5,71428 miliamperios, 5,71428,6 microamperios, 5,71428,6 exponente a la 0, que es el valor de los nanoamperios. Después seguimos con 5,71428 con exponente a la menos 4 kiloamperios, 5,71428 con exponente a la menos 0,7 amperios. Siguiendo con el desarrollo, nos dice del cuarto ejercicio: vamos a borrar. Entonces nos dice que ya sabemos que CLC es para borrar los comandos en esta línea de Command Windows, Clear para borrar los comandos de Workspace, y hacemos la presentación, que sería un programa para calcular el valor de un capacitor equivalente. Entonces decimos que este programa permite calcular el valor de una capacitancia equivalente de las dos siguientes opciones: un circuito 1 como circuito en serie, 2 como circuito en paralelo. Seguimos con este comando, que es slash es igual a 1, que sería la opción de si es en serie o es en paralelo. Entonces aquí vamos a hacer la referencia al circuito en serie, perdón. Para esto aplicamos la matriz while acompañada del circuito. Para esto entonces nos dice que tenemos este submenú, que es ingrese la opción T es la función donde ingrese la opción escogida de la configuración deseada. Entonces sal es igual a 1, que sería el circuito en serie. Entonces después nos da este matriz IF, T1 que sería en serie, T2 si sería en paralelo, para la cual nos da
lo haríamos así: condicional para salir el while, si es del dato de configuración está bien ingresado, entonces sería sal igual a 0. Else, esta opción no es válida, la hicimos así, se realizó así, para donde le expresa al usuario que debe seleccionar una opción entre las dos siguientes, que 0 no es una opción válida para realizar para hacer la presentación al usuario. Entonces, donde dice que 0 no es la opción válida, que debe seleccionar entre las dos siguientes: circuito 1 en serie, circuito 2 en paralelo. Luego, en esta línea decimos que C es los capacitores que vamos a manejar, la cantidad de capacitores. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 realizamos. Luego tenemos la matriz switch, que es la cantidad, es la condicional de el circuito en serie o en paralelo. Colocamos la matriz case para la configuración en serie de condensadores, de los capacitores, capacitores, condensadores. Este valor me lo va a dar en faradios. Entonces decimos que el número de capacitores, después nos dice que ingrese el valor en esta función BC, nos va a continuación la entrada de ingrese el valor del capacitor. Después con esta nos va a mostrar el valor y luego el condensador. Entonces tenemos esta matriz, que es la fórmula de la sumatoria de los inversores de la matriz de datos de los capacitores ingresados en case 2, que sería la configuración en paralelo. Nos dice configuración de los circuitos, configuración de circuitos en paralelo de los capacitores, la cantidad de capacitores, aquí la tenemos. Entonces ingrese el valor de la entrada, igual utiliza esta función, nos va a arrojar el valor del condensador. Luego hacemos la sumatoria de los valores de los capacitores. Para ello hacemos la presentación. Entonces tenemos la matriz F'F, que nos va acompañada que nos va a arrojar el valor de la capacitancia con la función D acompañada de la unidad en faradios. Para ello realizamos la presentación. Entonces nos dice: programa para calcular el valor de un capacitor equivalente. Este programa permite calcular el valor de una capacitancia equivalente de dos de las siguientes opciones: circuito 1, circuito en serie; 2, circuito en paralelo. Ingrese la opción escogida de la configuración deseada. Entonces vamos a hacerlo en serie. 1, indique el número de capacitores, coloquemos 3 capacitores. Entonces nos dice que tenemos el siguiente mensaje: la configuración de circuito serie de capacitores nos pide que ingrese el valor del primer condensador. Entonces tenemos un condensador de 5 faradios, el segundo condensador, el segundo valor del segundo condensador, entonces lo tenemos en 4 microfaradios. Luego lo tenemos, ingresa el valor del tercer condensador en 5 microfaradios. Entonces nos dice que la capacitancia equivalente es igual a 538462 faradios. Seguimos, entonces vamos a simularla en paralelo. Entonces hagámoslo, corremos con CLC, lo presentamos y lo vamos a hacer en paralelo. Seguimos, programa para calcular el valor de un capacitor equivalente. Este programa permite calcular
entre esas dos opciones y tenemos nuestra opción que vamos a hacer 2 paralelo. Entonces 2, luego indique el número de capacitores, pongamos 4 capacitores. Configuración del circuito paralelo de capacitores, entonces nos dice ingrese el valor del primer condensador, que sería 5 faradios, después ingrese el valor del segundo condensador, pongámoslo de 6 microfaradios, perdón, de 6 faradios, después dice ingrese el valor del tercer condensador, que sería 5 faradios, luego ingrese el valor del cuarto condensador, que sería 7 faradios, y tenemos nuestra capacitancia, la cual es equivalente a 23 faradios. Muchas gracias por su atención y seguimos adelante con el desarrollo de la guía para hacer una excelente entrega. Muchas gracias.